Hola, ¿qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo para conversarles acerca del preterismo cronológico. Basado en el preterismo cronológico. Y el preterismo cronológico es diferente al preterismo parcial y total. Y quiero aclararlo por qué razón. El preterismo total lo único que hace es dar cronológicamente fechas aproximadas y algunas muy exactas de cómo fueron sucediendo las cosas en el cumplimiento de las escrituras o cumplimiento de las profecías. Y mientras más avanzamos en este estudio de las escrituras, nos vamos dando cuenta de todas aquellas cosas que nunca nos enseñaron mientras éramos miembros de las iglesias o de alguna iglesia. Usted, yo, todos hemos llegado a una iglesia porque el llamamiento es en base a la predicación del Evangelio, y esto lo hacen las iglesias. Las iglesias tienen hijos de Dios, miembros de las iglesias son hijos de Dios, que obedientes al mandamiento de Jesucristo de ir por el mundo y predicar el Evangelio, cosa que le dijo a sus discípulos, ir por el mundo y predicar esto en todo el mundo. Y un preterista parcial o un preterista total, digamos a lo mejor, un preterista pleno, piensa de que aquellas cosas dejaron de ser, dejaron de practicarse, porque la escritura da a entender, y en efectivo es así, solamente fueron cosas dichas a los israelitas. Y en cierta manera, así fue con respecto al reino de Israel, pero en el nuevo pacto la cosa cambia, y que también era para Israel. El primer pacto también fue hecho con la nación de Israel poco antes de que desapareciera de la tierra. Porque ese es un punto también que no nos enseñan en las iglesias evangélicas, de que el pueblo de Israel estaba destinado a desaparecer. Cuando la escritura nos habla de un fin, ciertamente está hablando de un fin del reino de Israel, el fin del reino de Israel y de todo el sistema religioso de aquel entonces que solamente involucra a Israel, porque la alianza o el primer pacto fue entre Dios e Israel. El mediador fue Moisés. Cuando sube al monte Sinaí es para el pueblo de Israel que trae esa ley, no para las naciones como Egipto. Egipto no tenía idea de lo que estaba pasando en esos días de Moisés con los judíos, con los israelitas, digámoslo así, con los hebreos que habían salido de la tierra de Egipto. ¿Y a dónde los lleva el Señor? Los lleva a una tierra más allá del desierto, la tierra de Canaán, una tierra que antes Dios le había prometido a Abraham, para que habitase el pueblo ahí. Pero primero fue a Egipto, Abraham se retiró de Egipto nuevamente y volvieron después los hijos de Abraham, cuando ya estaba Isaac, volvieron a Egipto, estuvieron más de 400 años. Entonces, toda esa historia se va tejiendo para poder Dios demostrar de que Él haría misericordia con todo el mundo cuando viniera Jesucristo. Así le dijo a Abraham: en tu simiente yo bendeciré a todas las naciones del mundo. Así que era una espera, era un tiempo que tenía que suceder. Pero mientras tanto viniera Jesús, el pueblo de Israel pasa por varias etapas. Primero, cuando llegan a la tierra de Canaán, ellos no estuvieron inmediatamente reinados por hombres, sino que en sus corazones reinaba Dios. Y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso estaba bien como se estaba haciendo. Pero ellos, siempre la incredulidad del hombre, en el pueblo de Israel se manifiesta muchas veces la incredulidad a Dios y la impaciencia también. Entonces ellos querían ser gobernados igual como los demás pueblos, las demás naciones, y entonces pidieron a Samuel, que era un profeta en aquel tiempo, que les diera un rey. Y fue entonces Samuel donde Dios pidió, y Dios le dijo: no te preocupes, no están en contra de ti, están dejándome a mí, sacándome de sus corazones, pero bien, yo les voy a dar un rey. Entonces les da Saúl como el primer rey de Israel.
y Saúl no hizo la voluntad de Dios, quedó desechado por Dios. Así es que llamó entonces Dios a David, y David sí hizo lo agradable a los ojos de Dios, y ahí nace entonces todo un poder en la nación de Israel, y se forma un imperio en los días de David, el imperio de Israel, un gran reino. Pero todo eso era figura de lo que había de venir, porque cuando viniera Jesucristo, un verdadero David, un verdadero rey de los israelitas, haría de la nación de Israel inmensamente grande, un imperio, pero en los cielos. Así es que la tarea de Jesucristo es sacar al pueblo de Egipto terrenal o del mundo y llevarlo a una tierra celestial, una Canaán espiritual celestial, no la de lo que hizo Moisés, sino lo que Dios promete por medio de Jesús. Es algo nuevo, diferente. Por lo tanto, tiene que haber un nuevo pacto. Y cuando hay un nuevo pacto, hay nuevas cosas. Entonces, aquí también debe cambiar la ley. La ley de Moisés entonces solo llega hasta cuando aparece Jesucristo. Y Jesucristo debe cumplir esa ley. Y una vez que ya cumple Jesucristo esa ley, entonces cambia las cosas, porque ahora Él es un vivificado, un espíritu vivificante que ofrece nuevas posibilidades para los hombres para que puedan salvarse de la muerte. Entonces ahí es donde hay un problema para la interpretación de las escrituras. Hay algunos que piensan una cosa y otros que piensan otra cosa. Entonces el apóstol Pablo es uno de los encargados para ir a los israelitas y a los gentiles, no solamente a los israelitas, a predicar el evangelio de la manera como correctamente se debe interpretar la escritura para los israelitas, y donde correctamente también se les predica este evangelio a los no israelitas, naciones no conocedoras de la ley de Moisés. No tenían por qué conocerla, pero ahora estos hombres, estas naciones eran mucho más que Israel, porque Israel tenía 12 tribus, pero las naciones del mundo eran muchas, y además al venir Jesucristo, Él cumple una misión que estaba anunciada en los profetas de sentencia de muerte, o que se acababa el reino de Israel en esos días, en esos años en que Jesús vino a este mundo. Había comenzado unos 600 años antes esta destrucción del imperio israelita, esta forma de hacer desaparecer de la tierra al imperio de Israel, al reino de Israel. A israelitas y judíos, porque habían dos reinos en ese tiempo. Cuando vino Jesús estaban divididos, se habían dividido en los días de Salomón o de los hijos de Salomón. Pero lo que hace Jesucristo es simplemente cumplir la justicia que trae para todo el mundo, pero comienza con los israelitas. El juicio del mundo entonces viene con Jesús, y los primeros que caen en este juicio son los israelitas. Por eso ellos fueron los primeros que desaparecen del escenario de la tierra en la era cristiana. Son los primeros. He dicho que unos 600 años antes Dios le dijo por medio del profeta Daniel, le dijo a Israel que ellos se irían del mundo. Incluso lo había anunciado antes por el profeta Osea, por el profeta Jeremías, por Isaías, todo. Pero ahora se cumplían esa temporada o ese tiempo, comenzando con Nabucodonosor. En una de las visiones, sueños que le envió a Salomón, Dios le muestra a Salomón y interpreta el sueño de Nabucodonosor. Dije Salomón, no, es Nabucodonosor. Y Daniel le interpreta un sueño que tuvo Nabucodonosor, donde aparece él como la cabeza de oro, que después de él viene otro imperio, los medos persas, y después vienen otro imperio, el imperio griego con Alejandro Magno, y ese se divide en 4 pequeños reinos, pero uno de esos, ahí aparece el anticristo, Antíoco IV, y después de los griegos viene el imperio romano, y este imperio romano sería el encargado de terminar con la matanza para hacer desaparecer de la tierra a los israelitas. Eso no lo enseñan muy claro en las iglesias. Entonces el fin no es el fin del mundo, de toda la humanidad, sino el fin de ese reino, de ese tiempo. Y va a ocurrir algo extraordinario en ese tiempo cuando se cumplen los días determinados por Dios, que son 69 semanas correlativas,
y la número 70, cuando aparece Jesucristo. A Jesucristo lo matan en la mitad de la última semana, que es la semana 70, y esta se separa, se abre en el tiempo por 33 años y aparece la otra mitad de la semana entre el año 67 y 70. Y ahí se cumple la segunda mitad de la semana 70 para consumar entonces y cumplir toda la profecía desde Daniel hasta ahí. Y entonces la estatua que representaba en el sueño los 4 grandes imperios encargados de matar a los israelitas, tanto israelitas como judíos, se desploma, se cae cuando aparece Jesucristo como una piedrecita y golpea justo al pueblo judío y al pueblo de Roma en la ciudad de Jerusalén. Es decir, en su segunda venida Jesucristo, cuando viene del cielo con poder y gloria, termina con la estatua, o dicho de otra manera, termina con la matanza, porque se acaba la guerra. Y de ahí para adelante los pocos que quedaron fueron muertos por el resto de los romanos y por otros 2 emperadores más, o quizás 3 emperadores después de Vespasiano, que es el que entró en la ciudad de Jerusalén para cumplir esta matanza, que figura a través del profeta Joel como unas langostas, el imperio romano, comiéndose el trigo, el imperio de Israel, o el reino de Israel. Y Jesús lo dice también de otra manera. Dice que los ángeles van a cosechar en ese tiempo paja y trigo, y el trigo lo echarán en el granero y la paja será quemada. O sea que vendría en esa época el juicio del mundo. En ese tiempo tendrían que resucitar a los muertos. En ese tiempo se abrirían los cielos para que entrara una parte de los hombres que habían de resucitar. Muchos, dice, salieron para vida eterna y otros para perdición perpetua o eterna. O sea, se presentaría entonces una gran tribulación que sería la muerte y luego la resurrección de esos muertos más los que estaban debajo de la tierra, y juntos como un gran número de millones saldrían a resurrección espiritualmente, que nadie de los que están en la tierra se darían cuenta, pero sí los que mueren y resucitan verían todos ellos al Señor viniendo en las nubes del cielo. Todo ojo le verá, pero de los resucitados. Esa parte no está escrita, pero así debe entenderse, porque de otra manera no podrían los hombres jamás ver al Señor si no se pasa para el otro lado, para donde Él vive por ahora. Ahora vive Él en el Espíritu, en lo que nosotros no vemos, lo que antes no se veía. Muy bien, amados hermanos, esto es preterismo cronológico. Revelaciones más profundas que otras escuelas que hay en el mundo. Por ejemplo, amados hermanos, el tiempo venidero del cual habla la Escritura se refiere a lo que hay después de la muerte. Y algunos dicen que no hay tiempo, pero la Escritura dice que sí, que hay tiempo venidero, hay tiempo postrero, tiempo que está después, hay tiempo que está antes de la muerte y está después de la muerte. Por lo tanto, si hay tiempo después de muerte, entonces tiempo se considera el tiempo. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que después de la segunda venida de Jesús se profetice en el libro de Apocalipsis capítulo 20 1000 años de reinado de los que murieron y resucitaron en la segunda venida? Una segunda venida que para los preteristas ya está cumplida en el año 70, y en el año 71 con mayor exactitud es cuando fueron elevados al cielo los espíritus de los resucitados. Porque hay una cosa que debe entender una persona que realmente quiere entender estas cosas. La resurrección no es en carne. Jamás se ha prometido eso en la Escritura, de resucitar en carne. No sé cómo está en uno de los credos que usa la Iglesia Católica. Creo en la resurrección de la carne, dice. No. Puede creer una persona que existe o que existió o que existe resurrección de carne, y Jesús la hizo también, como Lázaro, por ejemplo. Pedro resucitó a su suegra. Esa es una resurrección en carne, pero esas personas envejecieron y murieron. Jesucristo no habla de esa resurrección en carne.
habla de una resurrección del espíritu, que es una transformación, pasar de lo carnal a lo espiritual. Y espiritualmente se puede, como dice Jesús, se existe, espiritualmente se vive después de eso, porque lo demostró Él. Murió, y cuando estaba en la cruz del Calvario, Él sale de la cruz y baja al Seol y predica a los espíritus. Ahí está demostrando la Escritura. A través de la Escritura, Dios está demostrando de que después de muerto están vivos. Y Jesús dijo que ustedes no entienden lo que es la resurrección. Dijo, Dios no puede ser Dios de muertos. Cuando le dice a Moisés en el monte de Sinaí, yo soy el Dios de tus padres. Cuando dice esa frase Dios, ¿cómo podría decir yo soy el Dios de tus padres si ellos estuviesen muertos o no existieran? Pues lo que está diciendo Jesús con eso es que estaban vivos, resucitados, pero estaban encarcelados. Así que tenían que ser nuevamente sacados, resucitados de nuevo, sacados del Seol. Y eso se llama resurrección de los muertos. Y ese acontecimiento es el que está anunciado como segunda venida de Jesús, o la razón por la cual viene Jesús en una segunda venida en la misma generación apostólica, es para resucitar a sus apóstoles, con los cuales él debía comenzar el reino. Y ya era rey, ya había sido coronado en los cielos, ya había sido puesto el cetro ese que decía el verbo de Dios, ya había sido coronado. Entonces faltaban los súbditos, faltaba el gobierno que le acompañaría. Los 144.000, por ejemplo, 12.000 de cada tribu tenían que estar con él en el principio del reinado. Y eso es lo que hace en el año 71 Jesucristo, cuando viene a buscar a todos aquellos que van a ser reyes de la tierra juntamente con él. Y por un espacio de 1000 años van a estar sin que nadie les moleste en los cielos, porque Satanás en el año 70 fue prisionero y fue echado al abismo por esos 1000 años. Satanás fue encerrado por 1000 años, capítulo 20 de Apocalipsis. Y cuando los 1000 años se cumplen, ahí es donde está demostrando que el tiempo para los que están muertos y resucitados es considerado, porque se les ha dado un tiempo de 1000 años para volver a haber cambios. Y esos cambios son que todas las personas que en el año 70 no creyeron en Cristo en adelante, por ejemplo, en el año 72, 73, 74, 75, 100, 200, 300, todas esas personas que morían en esas épocas no subían al cielo si no creían en Cristo. Solo los creyentes en Cristo siguen subiendo hasta el día de hoy, hasta el fin de las cosas, porque son los cristianos los que tienen el privilegio de subir, de tener la vida constante y eterna. Sin embargo, no así los no cristianos. En aquel año 71 no pudieron subir ni resucitar, digamos. No pudieron resucitar, no salieron a la vida a ver si podían o no tener alguna oportunidad. No podían, porque Satanás había sido echado abajo y ellos, los incrédulos, también, hasta cumplirse 1000 años. Y eso es lo que preterismo cronológico les está enseñando. Preterismo cronológico lo enseña. No lo enseña esto ni los plenos ni los parciales. Y esto es lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es una gran verdad, porque científicamente los cambios ocurren cada 1000 años según la precesión de los equinoccios, un tiempo que determina un cambio en la Tierra, y ahí entra el cambio que se produce cada 1000 años, donde la conciencia cambia, donde los espíritus resucitan de una manera que no podemos explicar a los hombres. Solo son cosas energéticas y los espíritus son energías. Entonces, amados hermanos, desde el año 1070, entonces, ya que son 1000 años de reinado de Cristo y sus discípulos, los creyentes también, todos los que resucitaron en la primera generación, que reinaron 1000 años, a partir de ese 1070 sale a resurrección Satanás nuevamente suelto. Apocalipsis capítulo 20. Y sale con una visión distinta ahora. Hay gentiles en la tierra, ya los israelitas fueron muertos en el año 70-71 y poco más después, los últimos que quedaron, Domiciano los terminó de matar en el año 100 o quizás 150.
seguían algunos quedando por ahí y también los mataban, porque la misión era no dejar a ninguno vivo. Entonces, ¿quiénes estaban reinando en la tierra? Solo pueblos gentiles. Y entonces la escritura se cumple cuando Dios dice a Abraham 1000 años antes o 1000 y tantos años antes, le había dicho, cuando venga uno de tu simiente, que es Jesucristo, yo bendeciré a todas las naciones. Así que todas las naciones entonces hoy día tienen la oportunidad de recibir el Evangelio de Jesucristo que salvó a los israelitas y convertirse entonces en discípulos o cristianos o hijos del reino, hijos de Dios. Y entran a este templo celestial, a esta Jerusalén celestial, en todo el tiempo que hay, a partir del año 70 hasta que venga el fin de todo, que está anunciado en Apocalipsis capítulo 20. Y entonces, ¿qué dice allí? Satanás es suelto para engañar a las naciones. Han pasado casi 1000 años desde el año 1070, cuando fue suelto Satanás otra vez, de nuevo. Por lo tanto, su tarea es engañar. Y nosotros, como estamos en el año 2019, menos 70, hay que restar eso, entonces estamos sufriendo esta persecución satánica, esto que nos hace sufrir todavía, porque muchos en el mundo todavía son enemigos de la cruz, enemigos de Cristo, enemigos de Dios. Siempre lo van a ver, porque esto es como la pobreza, como dijo Jesús, los pobres siempre los tendréis. Pues a los incrédulos también siempre los tendréis, quiso decir Jesús, siempre habrá gente incrédula en la tierra, porque el bien y el mal siempre va a estar en pugna aquí, en esta tierra, porque aquí es donde existe la corrupción, aquí es donde existe el mal y el bien. La sabiduría del bien y del mal se manifiestan aquí en la tierra. Entonces, amados hermanos, dice allí en el capítulo 20 que Satanás, una vez que engaña a las naciones, provoca la ira de Dios, por supuesto. La ciencia aumenta y todo eso, que se repite nuevamente igual que en el año 100, ¿no es cierto? La ciencia aumenta, hay un despertar de la conciencia, los buenos son más buenos, los malos son más malos, y todo en pugna. Por eso está el mundo como está, porque de las dos partes están en pugna hoy. Y entonces dice que Dios se molesta, se ira de nuevo y dice que hace llover cielo, tal como se lo había dicho a Pedro. Y Pedro creyó que era en su generación cuando caería fuego del cielo. Pues no, era 1000 años o 2000 años después. Ahora, en este tiempo, en estos próximos 90 años, puede suceder esto. No es que va a suceder, puede suceder esto. Quizás un poco más, para que se cumpla aquello que también es profético, después de 2 días, y cada día son como 1000 años, entonces después de 2000 años, poquito pasado, ya estamos en el 19. Entonces, estamos ya en el tercer milenio. ¿Y qué dijo la Escritura? Pues después de 2 días, es el tercer día, nos dará vida. Les dio vida a ellos, pero para los gentiles ahora tendría que ocurrir algo muy semejante a lo que ocurrió a los israelitas. También por causa del pecado y de la maldad. Entonces, que se ha multiplicado, porque dijo Jesús en los días cuando anunció este fin de Israel, dijo: el amor de muchos se enfriará, y por haberse multiplicado la maldad, dijo, el amor de muchos se enfriará. Y aparece apostasía, y que toda la gente empieza a ignorar a Dios, y son muchos más los que no creen en Dios que los que creen. Entonces eso se tiene que manifestar ahora, y está manifestando. ¿Y cómo se llega a eso? Pues el hombre piensa que puede vivir sin Dios. Entonces piensa que la ley de Dios, como ya no existe, no corre, no existe pecado. Y como piensan ellos que no existe pecado ni violación a ninguna ley, entonces hacen lo que quieren. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, con bestias. Se hizo en el pasado y se vuelve eso a aumentar en esta época, porque se ha invertido, se ha polarizado todo. Cuando gobernó el hombre durante estos 1000 años, 2000 años y tanto que pasaron desde Cristo hasta hoy, gobernó el hombre. Por eso era machista el mundo. Esto se invierte cada 2160 años. Estamos entrando en esta era femenina. Y entonces,
¿Qué sucede cuando se invierte lo femenino? Pues ese es un misterio muy grande. Lo femenino representa la maldad, la desobediencia. ¿O no fue la mujer la que le dijo primero al hombre, mira, come? ¿Mm? Porque esta es una figura. Existe el bien y el mal, existe el positivo y el negativo, existe lo masculino y lo femenino. Pues lo femenino es lo mismo que lo negativo y es lo mismo que el mal. Porque en lo positivo está el machismo, porque Dios es positivo y esa es la fuerza es el macho. La hembra es la que, una fuerza extraída del macho, con una costilla, es una parte, es una fracción, siempre es lo menor. El menor es el mal, lo mayor es lo positivo. Eso es espiritual. Todas esas cosas son así desde el principio. Solo existen dos bandos, dos planos, dos dimensiones. De estas dos hay una tercera y en la que estamos nosotros en este momento. Y dependemos de esas dos, pero cada una tiene una proporción con respecto a la otra. Científicamente es un 66% contra un 33%. Eso está científicamente confirmado, que hay una energía mayor 2 veces contra la otra que tiene una vez. Bien, amados hermanos, hasta aquí esta poca información acerca de preterismo cronológico. Estaré haciendo algunos videos más acerca de otros temas. Dios les bendiga y hasta la próxima.